Buenos días a todos. Vamos a comenzar este webinar que, como todos conocéis, estará protagonizado por Ángeles Delgado y cuya moderación corresponderá a Marieta del Rivero. Señalar que hay 178 inscritos y que, bueno, todo esto tiene lugar gracias al patrocinio de SUED y la colaboración y patrocinio también de Deloitte, en este caso también por la parte tecnológica de esta webinar telemática. Me gustaría dar la bienvenida a todos a este webinar que va a comenzar en breve y especialmente a Ricardo Palomo, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas del CEU, que se conecta a CEDE por primera vez. Bien, sin más, vamos a glosar la carrera profesional de Ángeles, que es muy extensa, evidentemente, y, bueno, como todos conocéis, es presidenta de Fujitsu. Durante sus 14 años en Fujitsu ha ostentado diversos cargos de responsabilidad, habiendo liderado anteriormente, durante 3 años, el negocio en Portugal y el desarrollo del plan estratégico de crecimiento en Latinoamérica. Fujitsu en España tiene un gran peso estratégico, como todos sabemos, de esta multinacional, que en el año 2023 cumplirá 50 años operando en el mercado español. Ha sido también miembro del Consejo de Fujitsu Laboratories en la división de I+D de la multinacional. Ángeles participa activamente en diferentes organizaciones empresariales, es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, patrono de la Fundación CEDE, donde coincidimos ambos, y de CEAPI, que es el Consejo Empresarial de la Alianza por Iberoamérica. También es patrono de la Fundación Juan 23 y es miembro del Consejo Profesional de SADE. Es asimismo miembro del Consejo Asesor del Patronato de la Universidad de San Pablo CEU y colabora activamente con el mundo académico, contribuyendo al necesario acercamiento entre universidad y empresa que tanta falta nos hace en este país. Apoya con pasión aquellas causas que se orientan a crear una sociedad centrada en las personas, en las que la tecnología contribuya a constituir un mundo más próspero y con mayor bienestar para todos, poniendo especial atención en la inclusión. Es frecuente oradora en eventos nacionales e internacionales, siendo un referente en estrategia y liderazgo para la transformación digital. Ángeles ha recibido numerosos reconocimientos a su consolidada trayectoria en el sector en permanente transformación. Desde el punto de vista académico, es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un PhD por el IES. Comenzó su carrera profesional en 1986 y desde entonces ha desarrollado su trabajo en diferentes multinacionales y en todos los segmentos del mercado, siendo una mujer pionera en España en el sector tecnológico. Muy bien, bueno, yo creo que con este currículum tan extenso, tan profuso y desde luego donde demuestra una experiencia y haber alcanzado unas metas impresionantes, creo que lo mejor será que le demos paso a Ángeles para que nos haga su exposición y después Marieta del Rivero gestionará lo que son las preguntas que se le vayan haciendo. Así que sin más, Ángeles, por favor, te damos la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, César, por tu presentación y muchísimas gracias a todos los asistentes por este rato que vamos a poder compartir. Y bueno, pues como estamos en un evento organizado por CEDE, a cuyo patronato tengo el honor de pertenecer, y CEDE lo que hace es proyectar la figura del directivo y también promover que cada vez tengamos una mejor clase directiva en España, pues me gustaría empezar, además de desearos a todos que os encontréis bien, vosotros y vuestros familiares, pues dándoos la enhorabuena por el comportamiento que han tenido los directivos de las empresas españolas durante esta situación tan difícil, tan asimétrica, tan cambiante y que tanto se está alargando. Yo siempre he pensado que en España teníamos una excelente clase directiva. He estado muchos años trabajando en muchos países en el entorno multinacional y siempre he visto cómo los directivos españoles destacaban, pero en esta situación no solo han sabido acompañar y proteger a sus empleados. Por ejemplo, en Fujitsu pusimos en marcha un programa que se llamó Fujitsu Contigo para acompañar a nuestros empleados, sobre todo emocionalmente. No solo han seguido funcionando sus negocios, se han preocupado por el impacto en la sociedad, en la resolución de la pandemia,
Y en ese sentido, pues habréis oído que, por ejemplo, Fujitsu pues, fabricó respiradores en la fábrica de Málaga, o hemos puesto en marcha un currículum de competencias digitales, o desarrollado apps para conectar a los comercios de barrio con sus ciudadanos. No solo han hecho eso, sino que han hecho algo muchísimo más importante, que es reforzar la reputación de la clase directiva española. Y eso, en un entorno multinacional como el que yo trabajo, es realmente importante porque genera un elemento fundamental que es confianza. Y creo que uno de los papeles que tenemos los directivos es generar esa confianza de las grandes compañías hacia nuestro país, y creo que es lo que podemos hacer por nuestro país. Y he visto cómo se hacía en todas las empresas, y durante estos meses he tenido la ocasión de compartir pues, con muchos responsables de otras empresas preocupaciones que estábamos haciendo, porque nadie tiene las soluciones, pero sí podemos trabajar todos juntos en hacerlos las preguntas correctas. Y por eso hoy no es otro que mi ánimo, otro que el compartir con vosotros mi experiencia, la de Fujitsu, nuestra visión hacia el futuro, ¿no? Y lo hago pues desde un sector al cual tengo la suerte de pertenecer y llevar pues casi 40 años trabajando en él, que es el sector de la tecnología, que tan en el centro de esta pandemia ha estado como parte de la solución y tan presente está en lo que va a ser la definición del mundo y de la economía y la competitividad de nuestro país hacia el futuro, ¿no? Porque ha quedado claro, yo creo que durante estos meses hay cosas que sabíamos, pero que de alguna manera se han tangibilizado, ¿no? Y una de ellas es que la tecnología está ya en el centro de nuestras vidas. La tecnología ha mantenido nuestras operaciones, ha educado a nuestros hijos, nos ha conectado con nuestros seres queridos, nos ha mantenido en forma y ha demostrado que está aquí y está para lo que esencialmente tiene que estar la tecnología, y es para hacer una vida mejor. Al mismo tiempo, hemos visto también que esa transformación digital no es tecnológica, sino que tiene que tener absolutamente a las personas en el centro. Y no ha sido solo la tecnología, sino el cambio de comportamiento de las personas y cómo las personas nos hemos sabido adaptar a esta situación, lo que nos está haciendo superar esta situación tan difícil. Y lo que ha sucedido es que aquello que llamábamos y que tantas charlas hemos hecho sobre la transformación digital, y que es esa confluencia de tecnologías disruptivas que se desarrollan a gran velocidad y que impactan directamente en los negocios, en la vida de las personas y en la sociedad, se ha acelerado tremendamente. Realmente no es que haya surgido algo nuevo, sino que hemos pegado un salto cualitativo, yo diría que de unos 10 años en el tiempo. Y así estamos viendo cómo se aceleran tecnologías como por ejemplo el cloud, cómo ha aumentado muchísimo la atención y el foco en las áreas de seguridad, cómo hay una serie de tecnologías digitales ya maduras que podemos implantar, cómo se aceleran tendencias como el low touch economy, la inteligencia de procesos, la robotización, la automatización, la explotación de ese activo tan importante que tienen las empresas y que todavía está por poner en valor, que es precisamente los datos. Por lo tanto, todas esas tecnologías digitales, gran parte de ellas están ya maduras y se han acelerado muchísimo. Pero hemos visto sobre todo un cambio radical de comportamiento de los usuarios absolutamente en todos los sectores. Todos hemos visto cómo subían los niveles, por ejemplo, del comercio electrónico, o cómo los pacientes del sistema sanitario que huían del sistema telemático y requerían la asistencia presencial están más abiertos que nunca a las intervenciones o las consultas remotas. Ha habido un cambio enorme del comportamiento de los usuarios y ha habido una tremenda aceleración de la transformación interna de las organizaciones. Y en este sentido me gustaría comentar algo de lo que tanto se habla ahora y que es una palabra que a mí no me gusta mucho, que es el teletrabajo, como el trabajo a distancia. Todos sabemos que hubo experiencias de teletrabajo, sobre todo en Estados Unidos, en los años 90, que realmente no tuvieron éxito porque el teletrabajo a largo plazo pues realmente genera una situación de enorme desafección entre la persona y la organización para la que trabaja, y esa falta de contacto humano al final acaba incidiendo negativamente en la productividad. Estamos hablando más bien de lo que es un nuevo estilo de trabajo. Y nuevamente no estamos hablando solo de tecnología. Un nuevo estilo de trabajo que ha venido aquí para quedarse es tecnología,
son nuevos conocimientos, son fórmulas de flexibilidad laboral, es un rediseño de los espacios virtuales, es un rediseño de nuestros espacios físicos, es un cambio en nuestro estilo de liderazgo, es generar una actitud digital en los empleados, es un desarrollo personal en conocimientos, en capacidades, en actitudes y en la capacidad de gestionarse a uno mismo. Por tanto, es una profunda transformación interna. Es realmente simplista al hablar de teletrabajo o incluso de trabajo flexible. Estamos hablando de un nuevo estilo de trabajo y es un claro ejemplo de una tendencia que ha acelerado y que ha venido aquí para quedarse. Y si alguno de vosotros pues habéis tenido la oportunidad, como yo he tenido la suerte de estar en Japón varias veces, pues conoceréis que normalmente en Japón pues hay una cultura bastante presencialista, muy jerárquica, muy disciplinada, con horarios muy rígidos, y yo he visto pues como muchos directivos de Japón tienen que coger 2 o 3 horas de Shinkansen para ir a la oficina. Bueno, pues Fujitsu en Japón ha implantado el Work-Life Shift, que es que 80.000 empleados de Fujitsu en Japón pueden desde ya trabajar desde donde quieran y con una flexibilidad total. Esto supone no un cambio tecnológico, sino una profunda transformación interna de la organización y una profunda transformación cultural. Por tanto, ha quedado claro que la tecnología está en el centro. Todo este proceso se ha acelerado y no es tecnología, sino es mucho más. Y por otra parte, yo creo que ha habido también un cambio muy importante en la percepción de la tecnología, en la percepción de su valor estratégico y de ser una palanca realmente transformadora. Hemos pasado de ver la tecnología como algo agradable de tener, nice to have, que dicen los ingleses, a realmente verlo como una palanca de transformación de los negocios y de la sociedad fundamental y darle su valor estratégico. Creo que ese es el tercer punto a destacar. Al mismo tiempo nos hemos dado cuenta pues, que no somos infalibles, ¿no? Que un pequeño microorganismo pues, ha puesto en solfa absolutamente todo nuestro sistema económico y social y que vivimos en un mundo absolutamente conectado donde lo que pasa en cualquier parte del mundo nos impacta a todos. No podemos pensar que porque aquel suceso sea en un país lejano a nosotros no nos va a afectar. Y eso hace que realmente las empresas hayan tenido que emprender un proceso de reflexión de qué papel juega la empresa como parte de la solución a esos retos económicos globales y que mucho más allá de una cuenta de resultados o mucho más allá de un ecosistema de negocio y de clientes, la empresa tiene que formar parte de esa solución a los retos globales y tiene que tener un propósito que inspire su estrategia. Y en el momento que ese propósito existe, ese sentido de ser, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué está aquí mi negocio? ¿Cómo voy a impactar positivamente en mi entorno, en la sociedad, en la contribución a definir un nuevo mundo mejor? Eso inspirará la estrategia y cuando eso está, la transformación digital se convertirá en un habilitador, puesto que la tecnología es un habilitador, es un medio, no es un fin. Por tanto, la tecnología está en el centro, todo este proceso se ha acelerado tremendamente, ha habido un gran cambio de percepción del valor estratégico que tiene la tecnología. Hemos hecho una reflexión sobre cuál es el propósito de las empresas y nuestro papel en la solución a los retos globales y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que también la tecnología nos hace vulnerables. Hemos visto, por ejemplo, la vulnerabilidad en la seguridad. Y bueno, los que estamos en tecnología hemos visto con mucha preocupación cómo han aumentado mucho el número de ataques cada vez más sofisticados, incluso dirigidos a entornos como, por ejemplo, el entorno de la sanidad. También vemos cómo estamos preocupados por la privacidad y en la última encuesta que hemos hecho en Fujitsu, pues un 72% de los encuestados están realmente preocupados por qué es lo que se hace con los datos en la red y al mismo tiempo por la veracidad de las informaciones que tenemos en la red, ¿no? Y un 70% pues nos dicen que realmente no saben si esa información es confiable. Por tanto, existe una falta de confianza en la tecnología cuando al mismo tiempo hemos visto que es un elemento troncal
de nuestros negocios, de nuestra vida y de la sociedad. Si además tenemos en cuenta que ya tenemos 40.000 millones de objetos conectados, 4.500 millones de personas conectadas, que la inteligencia artificial cada vez más está distribuida en diferentes procesos en la red, que con 5G vamos a tener cada vez más un número creciente de transacciones que van a empezar y acabar en la propia red. Transacciones entre persona y persona, entre persona y máquina o entre las máquinas entre sí. Si tenemos en cuenta todo esto, se hace absolutamente necesario generar un sistema de confianza en la propia tecnología. Y Fujitsu, dentro de su reflexión, es ese el propósito que tiene, contribuir a un mundo más sostenible, generando confianza a través de la innovación. Y ahí es donde está dirigida nuestra innovación, que como sabéis, desde que fuimos fundados a primeros del siglo XX, en Fujitsu el I+D ha sido siempre una religión, ¿no? ¿Y cómo se genera confianza a través de la innovación? Pues existen diferentes maneras, por ejemplo, incorporando la seguridad por diseño en todo aquello que hacemos, sean productos tecnológicos, sean servicios tecnológicos. Se genera confianza utilizando la tecnología para fines positivos. Y hoy por hoy pues estamos utilizando computación de estilo cuántico, por ejemplo, para cortar tremendamente el tiempo de diseño de un nuevo fármaco, o por ejemplo hemos puesto a disposición de la comunidad científica el superordenador más potente del mundo, llamado Fugaku, para poder combatir la pandemia. Se genera confianza también a través de tecnologías como los gemelos digitales, de las cuales luego hablaremos, por ejemplo, en el entorno de la industria 4.0, cómo podemos replicar digitalmente algo físico para poder ensayar, simular o modelizar. Y se genera confianza a través de algo que a mí me parece absolutamente importante, que es la inteligencia artificial explicable. La inteligencia artificial, tenemos que hacer que los algoritmos no sean cajas negras, que los algoritmos dejen siempre el protagonismo a las personas, que nosotros sepamos qué está haciendo y nos explique por qué lo hace, que los algoritmos favorezcan la diversidad, que no tengan ningún tipo de sesgos. Ahí es donde entra la centralidad de la persona, porque vamos a ser nosotros los que incorporemos ese elemento humanista a la inteligencia artificial que está avanzando de manera acelerada. Y todo esto es la forma en la que la tecnología debe generar un sistema de confianza, puesto que cada vez más vamos a depender de ella. Por tanto, solo después de esta reflexión, es decir, que no es tecnológico, que las personas están en el centro, que la tecnología es un habilitador de una estrategia que debe venir inspirada por un propósito. Solo después de esta reflexión y solo contando con un liderazgo renovado, podemos decir que la tecnología es palanca para reimaginar los negocios y la sociedad. ¿Y qué es un liderazgo renovado? Creo que un liderazgo renovado es un liderazgo que entienda precisamente esa conexión y esa necesidad de propósito de la empresa más allá de la cuenta de resultados y más allá de los stakeholders tradicionales. Las empresas ahora van a tener que considerar muchísimos más ángulos y van a ser observadas desde muchos más puntos de vista. Creo que el líder hoy en día tiene que tener en cuenta todo el impacto de la empresa. Creo que el liderazgo renovado tiene que tener un auténtico interés por las personas. Tenemos una enorme responsabilidad con las personas. No es solo dotarles de nuevos conocimientos, es redefinir esa relación persona-máquina. Es que muchas tareas que van a ser automatizadas y robotizadas van a exigir un upskilling de esos puestos de trabajo. Es que vamos a tener que dotarles de una actitud digital que les permita triunfar en un mundo lleno de incertidumbres, en el mundo en el que no tenemos todas las respuestas, en el que tenemos que saber hacer las preguntas, en el que tenemos que colaborar mucho más, que establecer sistemas de confianza. Es que tenemos una enorme responsabilidad con la transición. ¿Cómo vamos a ser capaces de transicionar a nuestra fuerza laboral hacia esa nueva situación? ¿Y cómo vamos a tener el compromiso de no dejar a nadie por el camino y al mismo tiempo incorporar el talento diverso que necesitamos en las empresas, puesto que los problemas cada vez son más complejos,
cada vez son más sofisticados y por tanto necesitan ser considerados desde muchos más puntos de vista, y ahí la diversidad pasa a jugar un papel fundamental. Ese es un líder que muestra un auténtico interés por las personas que, insisto, están en el centro de este proceso como destinatarias inevitables y como protagonistas imprescindibles. Es un líder también, ese liderazgo renovado, capaz de aprender y de reimaginarse a sí mismo. La capacidad de observar, corregir y aprender nosotros mismos creo que es fundamental. Es un líder que tiene una motivación trascendental. ¿Qué es aquello que vamos a dejar tras de nosotros? Que es colaborativo y que está absolutamente inspirado por los valores en todo aquello que hace. Y ese líder renovado creo que es el líder que es capaz de generar confianza dentro y fuera de esa organización, y creo que es el liderazgo que necesitamos hacia el futuro. Después de esta reflexión y con este liderazgo renovado que es imprescindible, es cuando podemos hacer esa afirmación de que la tecnología es una palanca para reimaginar los negocios y para reimaginar la sociedad. Y reimaginarlos no pensando en un plazo larguísimo, en muchos años, sino, como decía antes, hay tecnologías ya maduras que ya podemos implantar y que van a revolucionar absolutamente todos los sectores. Y podría poner muchísimos ejemplos, pero voy a poner solo algunos. Pensemos, por ejemplo, en el sector de la industria, que creo que es uno de los sectores que deberían de ganar peso en la economía de nuestro país, en cuanto a que nos dan una economía más resiliente y unos puestos de trabajo cualificados y menos volátiles. En el sector de la industria podemos pensar en aplicar tecnologías de realidad aumentada, por ejemplo, en el control de calidad, ya lo estamos haciendo, tecnologías de realidad aumentada en la formación, en las operaciones complejas que tienen que realizar las personas de una fábrica. Podemos pensar en tecnologías de computación de tipo cuántico para la optimización, por ejemplo, de una cadena de robots, para la optimización de turnos de operación en compañías que tienen grandes plantas de fabricación. Podemos pensar en una tecnología muy innovadora, gemelos digitales, que me permite hacer una réplica virtual exacta de una planta de fabricación para poder ahí simulizar, modelizar, estimar, por ejemplo, qué supone el introducir una nueva línea de producción o el cambiar una línea de producción, y todo ello soportado por redes 5G privadas. Pensemos qué cambio tan radical podemos tener en nuestras industrias. Y luego hablaremos cómo no todas nuestras industrias son grandes, hay muchas industrias pequeñas, pero cómo entra a jugar un papel muy importante la generación de ecosistemas y las plataformas. Pensemos en el mundo de la justicia. Todos sabemos que una justicia de calidad favorece el desarrollo de la vida de las empresas y genera confianza para la inversión. Y una justicia de calidad no es solo una justicia que tenga buenos profesionales, que creo que en España los tenemos, es también una justicia ágil. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en plataformas automatizadas de asesoramiento online para el ciudadano cuando tenemos un litigio y pensar cuál es la vía mejor para encauzar ese litigio, en plataformas de mediación electrónica con todas las garantías de integridad y de autenticidad que descargarían muchísimo la carga en los juzgados, en textualizar, por ejemplo, de forma inteligente todas las grabaciones de vistas que ahora mismo hacemos en España, o en sistemas de soporte de inteligencia artificial para los jueces a la hora de elaborar sentencias. Y en nuestras estimaciones esto bajaría un 20% la carga de trabajo de los profesionales de la justicia, generaría un 28% de ahorro en costes y, sobre todo, reduciría los tiempos de espera en el orden de un 25%, lo cual nos llevaría a tener esa justicia de calidad que dé confianza a los negocios, a los ciudadanos, y que dé también las garantías para tener mayor atracción de la inversión. Un sector como el turismo, que tantísimo está sufriendo, ¿no? Y que supone pues un 13% de nuestro PIB y una cantidad pues también parecida en nuestros puestos de trabajo. Realmente la tecnología la podemos aplicar en el turismo para generar experiencias ultra personalizadas, muchísimo más enriquecidas antes, durante y después del viaje. Pensemos, por ejemplo, en cómo podemos transformar las agencias
robotizando, automatizando ciertas transacciones o ciertas tareas que se hacen más administrativas y convirtiendo a las agencias en verdaderos asesores de la experiencia del cliente. ¿Cómo podemos variabilizar los costes de las empresas del sector del turismo, por ejemplo, utilizando tecnologías as a service como es el cloud? ¿O cómo podemos generar una experiencia extraordinaria en el turismo utilizando el blockchain y proponiendo plataformas donde todos los actores que entran a formar parte de un viaje, empresas turísticas, hoteleras, de ocio, restauración, den una experiencia única al usuario que en una única plataforma tiene la integridad, tiene la seguridad, tiene la autenticidad y tiene la flexibilidad frente, pues a veces a la aproximación más rígida que hemos tenido en el turismo de paquetes, y cómo mi experiencia puede empezar antes del viaje, viendo películas sobre el sitio que voy a ir, leyendo sobre el país que voy a visitar, eligiendo mi habitación, cómo puedo llegar al hotel y encontrarme la habitación que me gusta, con las amenities que me gustan, con la almohada que me gusta, entrando ahí sin tener, por ejemplo, que tocar la llave, y donde voy a tener una experiencia absolutamente personalizada. Yo creo que el turismo es algo que tenemos que reimaginar. Era realmente un signo de excelencia de España y creo que es algo que tenemos que recuperar. ¿Y para qué hablar, por ejemplo, de un entorno como la sanidad, que tiene cada vez mayor demanda y cada vez mayor dificultad en poner los medios adecuados ante una población que se envejece? Sabéis que junto con Japón somos los dos países con la población más envejecida del mundo, pero no solo que se envejece, sino que cada vez más tenemos un número de enfermos pluripatológicos que se llevan un porcentaje muy importante del presupuesto de sanidad, o cada vez tenemos aumento de nuevas patologías como son todas aquellas relacionadas con las enfermedades mentales. Pues nuevamente la tecnología puede ayudar muchísimo para tener un sistema de sanidad de calidad y sostenible. Y ahí, pues, por ejemplo, estamos utilizando computación de estilo cuántico en el cálculo de fármacos, disminuyendo drásticamente los tiempos para diseñar un nuevo fármaco, en la medida que eso es un problema combinatorio, de combinación de diferentes moléculas candidatas a formar parte de ese fármaco. Estamos utilizando, por ejemplo, tecnologías de inteligencia artificial para soportar el diagnóstico de los radiólogos, por ejemplo, en radiografías de pulmón, y tenemos un salto cuantitativo radical en la medida que seamos capaces de hacer analítica masiva del genoma humano, que sabéis que hoy por hoy, pues a un cierto coste bajo, podemos tener el genoma único de cada persona, pero si somos capaces de tratar esos millones de datos a través de técnicas de analítica y de Big Data, podremos avanzar hacia una medicina, pues las 4 Ps que llamamos, ¿no? Más personalizada, más predictiva, más preventiva y más participativa. Y estos son solo 4 ejemplos de cómo la tecnología realmente nos puede permitir reimaginar todos los negocios, realmente todos los negocios y todos los sectores. Por tanto, en resumen, la transformación digital es una realidad. La tecnología está ya en el centro de nuestros negocios, está en el centro de nuestras vidas, está configurando una nueva sociedad. Este proceso se ha acelerado muchísimo debido, como consecuencia de la pandemia, tiene que tener en el centro a las personas como destinatarias, como protagonistas, y necesitamos entre todos generar un sistema de confianza. Empecé hablando de los directivos y termino también hablando de los directivos en este entorno de CEDE en el que estamos. A veces cuando la empresa es tan grande y el proyecto es tan ambicioso, nos puede parecer que nosotros es poco lo que podemos aportar. Yo creo que el avanzar es la suma del compromiso de muchos, es la suma de la capacidad de muchos y es la suma del esfuerzo de muchos. Y eso ha sido exactamente lo que ha pasado en la pandemia. Lo que cada empresa, grande, pequeña, hemos ido haciendo cada día, y así hemos ido entre todos saliendo de esta situación tan difícil y que tanto se prolonga. Yo creo que de la misma manera vamos a construir ese futuro digital para hacer nuestro país más resiliente, para hacer nuestro país más competitivo, para también aprovechar a suprimir brechas digitales, brechas geográficas, y construir así una sociedad más justa. Y no hay que esperar a que lo hagan otros, a que lo haga el gobierno, a que lo hagan las instituciones,
sino que tenemos que movilizarnos, activarnos y cada uno desde nuestra responsabilidad y con nuestros medios hacer aquello que esté en nuestras manos, porque la suma de todo eso será como realmente avancemos y tomemos oportunidad de esta oportunidad histórica que tenemos ahora, que es utilizar inteligentemente los fondos europeos. Y tenemos dos palabras clave hacia el futuro: confianza y colaboración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángeles. La verdad es que ha sido una charla inspiradora y efectivamente después de estos 12 meses, ¿no?, de COVID y de pandemia, y donde el mundo empresarial, ¿no?, ha tenido que reimaginarse, ahora lo que nos toca es un 2021, ¿no?, de ejecución y de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Bueno, tenemos bastantes preguntas. Has despertado la curiosidad en nuestra audiencia y una de ellas tiene que ver con algo que has mencionado a lo largo de tu charla, ¿no? Y es que esta transformación gira alrededor de las personas, ¿no? Y en este sentido nos gustaría que nos dieras tu visión sobre si ves necesario, para que nadie pierda este tren digital, un acuerdo social entre el sector público, el mundo empresarial y el ciudadano. Absolutamente, o sea, yo creo que lo he mencionado, o sea, para mí clarísimamente las personas están en el centro, y están en el centro primero porque son destinatarias, es decir, no podemos elegir ser o no impactados por esta transformación, lo estamos siendo, queramos o no, pero sobre todo porque tenemos que ser protagonistas. Yo creo que la discusión no es la tecnología es buena, es mala, creo que he comentado que está aquí para hacer nuestra vida mejor, pero al mismo tiempo nos presenta grandes riesgos y nos hace vulnerables. La discusión debe ser cómo nosotros queremos gestionar esa digitalización, cómo nosotros vamos a implantar la tecnología. Y por tanto la persona tiene un papel enormemente protagonista. Y después tenemos una gran responsabilidad social, y he dicho también que la palabra colaboración para mí es fundamental. Y yo creo que la colaboración entre empresas, entre sector público y privado necesitamos un pacto para la transición, porque no es la situación de partida, tenemos una situación de llegada que tenemos la responsabilidad de que sea mejor, y mejor es una economía más competitiva, más cohesionada, con más bienestar, pero tenemos que recorrer esa transición, ¿no? Y yo creo que eso, por ejemplo, mi experiencia en Japón, creo que es un país del que deberíamos tomar ejemplo, donde se hacen grandes pactos sociales para este tipo de transiciones. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo para reconvertir a nuestra fuerza laboral, para dotarla de competencias digitales, porque cuando hablamos del mundo digital no es solo conocimientos, es verdad que va a haber demanda de nuevos conocimientos, aquí entra como muy importante esa conexión universidad-empresa, que las empresas vean que los estudiantes de la universidad son sus empleados del futuro, y tiene que haber una confluencia entre la demanda y oferta de conocimientos, pero es que no es solo conocimientos, lo dice el informe DESI, fallamos en competencias digitales. Competencias digitales es saber discriminar información, es saber diseccionar un problema complejo. Estas son competencias realmente fundamentales, la capacidad de colaborar, el empoderamiento de las personas, la capacidad de autogestionarse. O sea, cuando hablamos de acompañar a las personas, no hablamos solo de darles nuevos conocimientos, sino de generar nuevas formas de colaboración, nuevas formas de trabajar. Y esto va a ser importantísimo. Pensemos, por ejemplo, en todos los puestos que son enormemente susceptibles de automatizarse y robotizarse, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las mujeres quizá en ese sentido son más vulnerables porque hacen más tareas susceptibles de robotizarse, ¿no? Ahí lo que tenemos es que hacer un upskilling de todas esas personas. Pensemos, por ejemplo, en un call center, donde un porcentaje muy grande de las consultas que se hacen en un call center van a poder ser consultas sencillas y, por tanto, muy robotizables, y lo que tenemos que hacer es reconvertir a esas personas para que sean capaces de manejar dudas o cuestiones mucho más complejas, ¿no? Lo mismo lo estábamos viendo en el caso de las personas que trabajan en una agencia de turismo. Pero es que esto yo creo que requiere un enorme pacto.
y que requiere un enorme pacto social. En general, toda la digitalización requiere un gran pacto social que se refiere a cómo vamos a hacer esa transición. Y eso requiere el compromiso de universidad, empresa y el sector público. Y creo que uno de los riesgos que tenemos de no hacerlo bien es precisamente la falta de ese consenso. A mí es algo que me preocupa tremendamente, ¿no? Y cuando hablamos de los fondos europeos, yo creo que la oportunidad es histórica, no solo por la disposición de esa liquidez, sino porque ya hemos tenido esa aceleración que, bueno, es un efecto positivo de algo tremendamente negativo que ha sido la pandemia, pero nos ha acelerado, ¿no? Y nos ha provocado ya todo ese cambio de comportamiento y de realidad que decimos, pero tenemos que saberlo hacer inteligentemente, y la capacidad de generar consensos y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, yo creo que es fundamental. Eso me parece absolutamente esencial. Has comentado, ¿no? Mencionado el índice DESI, ¿no? En donde es verdad que España saca sobresaliente en los temas de conectividad, y de hecho, bueno, somos a nivel europeo, ¿no? Uno de los países con mejor conectividad de fibra, ¿no? Al hogar, que es muy importante, como todos sabemos, ¿no? Para el futuro despliegue de 5G. Pero sin embargo tenemos asignaturas en donde la brecha entre España y el resto de Europa se hace un poco más amplia, ¿no? Como todo lo que es la integración de la tecnología en el mundo de las pymes, y esa capacitación también de las personas para utilizar la tecnología, ¿no? Sí. ¿Qué medidas nos propondrías para reducir esa brecha a nivel Europa? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que el informe de sí, primero, tenemos que estar muy orgullosos de la red que tenemos, ¿no? Y todos hemos comprobado cómo ha funcionado, porque realmente nunca la habíamos sometido a este estrés, ¿no? Y luego algunos servicios públicos digitales que destacan, como es, por ejemplo, el de la agencia tributaria, pero todavía hay mucho que hacer, yo creo, en servicios públicos digitales. Justicia, sanidad me parecen fundamentales. Y luego tenemos, digamos, como puntos más débiles, el de competencias digitales que hemos comentado, y el punto de las pymes, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas que también tiene que ser central en la utilización de los fondos europeos. Bueno, a ver, el tema de las pymes, todos sabemos que el porcentaje, 99% de las empresas de nuestro país son pymes, ¿no? Y cuando nos comparamos con la economía alemana, lo que ellos llaman empresas medianas, pues es como 4 veces las nuestras, ¿no? Y ese es, yo creo que una de las asignaturas, el hecho de que las pymes sean pequeñas, pues les puede dificultar el acceso a la tecnología, la capacidad de invertir, el acceso al talento, etcétera, ¿no? Entonces, primero, yo creo que este es un tema complejo y muchas veces tendemos a dar soluciones simples a problemas que realmente son complejos y tienen muchos ángulos, ¿no? Entonces, el tema de las pymes no es solo por tecnología, yo creo que el tema de las pymes pasa por trabajar el emprendimiento desde edades tempranas y desde la educación y la universidad, pasa por hacer mucho más relevante la figura del empresario y del emprendedor, pasa por las políticas necesarias, fiscales también, para que las pymes ganen tamaño, y pasa evidentemente por la digitalización. Y ahí la digitalización es un habilitador. Por ejemplo, clarísimamente un habilitador pues es el tema del cloud, ¿no? En el momento que nosotros podemos acceder a conocimiento como servicio, digo a conocimiento porque no es solo cloud, pensemos, y ahora, bueno, comentaré un par de proyectos que tenemos nosotros, en lo que nosotros llamamos ideas para reinventar España, y es crear centros, por ejemplo, de gemelos digitales a disposición de la industria de cualquier tamaño, o crear centros de utilización de computación cuántica para cualquier industria, ¿no? Eso quiere decir que las tecnologías como servicio rompen un poco esas barreras de acceso al conocimiento, a ciertas tecnologías, o esas barreras de acceso al talento, ¿no? Pero creo que eso no es suficiente. El avanzar en la generación de plataformas creo que es muy importante para las pymes desde el punto de vista ya tecnológico, teniendo en cuenta que todos esos otros aspectos de la figura de emprendedora, el que gane en tamaño, las políticas fiscales para promover que esto suceda. Desde el punto de vista tecnológico, nosotros vemos las pymes en 3 etapas para digitalizarse. Una es get the basics right, o sea, ready for digital, estar preparado para lo digital, y hemos visto
como las empresas no estaban preparadas en los básicos, es que no tenían ni portátiles, planes de contingencia, sistemas de backup de datos, etc. Esa es la primera. Segunda, digitalizar su negocio. Y aquí hemos visto cómo se ha acelerado esto muchísimo y cómo, por ejemplo, muchas pymes han empezado con el tema de venta online, nuevos canales de relación con el cliente. Eso es la estrategia digital del negocio. Y tercero, cambiar a un modelo de negocio de ecosistemas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, esto que acaba de anunciar Renfe, del Renfe as a Service, donde estás poniendo en una plataforma todos los actores que intervienen en un viaje de principio a fin. Yo he puesto otro ejemplo que me parece que es directamente aplicable, que es el ejemplo del turismo. Pensemos en todos los diferentes tipos de subsectores y pymes que intervienen en el viaje de un turista, desde la empresa del autobús, el taxi, el hotel, los restaurantes, el centro de ocio, los museos, las bibliotecas. Ahí la generación de plataformas yo creo que va a ser fundamental, ¿no? Para que las pymes realmente puedan acceder a la digitalización. Por tanto, en el tema pymes, para mí, un tema complejo, que no es solo tecnología. En tecnología, digamos, resetear esos básicos, digitalizar el propio negocio y generación de plataformas. Y promover mucho el acceso a tecnologías digitales disruptivas a través de servicios cloud. Y este es un área donde nosotros ya he comentado un par de proyectos, uno en gemelos digitales para la industria, otro en computación cuántica, que no solo rompe la barrera de acceso, rompe la barrera tecnológica, sino que genera empleos cualificados y además conecta a la industria con centros de excelencia que a su vez se pueden convertir en centros donde sigamos avanzando en el I+D en torno a industrias concretas, ¿no? Porque sabemos que también otra de las asignaturas pendientes es que estamos, si vemos el último informe de Ecotec, lejos de lo que España debería estar invirtiendo en I+D. Me parece que el último dato es el 1,2, Japón está en un 3 y además hemos perdido peso respecto a Europa. Y creo que es otro de los elementos fundamentales, es el apoyo al I+D y la ciencia y la tecnología. Hablando de fondos europeos, bueno, los dos pilares, ¿no? Por un lado es todo lo que tiene que ver con la transición ecológica y por otro lado la transformación digital. ¿Cuál es tu visión sobre qué 3 prioridades debería tener España sobre la utilización de esos fondos? Uno ya nos lo has dicho, que son las pymes, clarísimamente. Sí, ¿Qué otras 2 prioridades sí. visualizas tú? Sí, los fondos europeos, que como sabéis ahí está unos primeros 70.000 millones más 70.000 en forma de préstamos, la parte que se destina a digitalización es un 33%, ¿no? A mí me parece que hay una parte, hay un bloque muy importante que es digitalización de servicios públicos. O sea, llevamos muchos años invirtiendo muy poco en tecnología y sobre todo no solo en la empresa privada, en el sector público también. Porque os hagáis una idea, el tamaño del mercado tecnológico en el 2020 que teníamos previsto era los niveles del 2008. Hemos estado muchos años con una bajada muy importante de inversión en tecnología. Y a mí me parece que la digitalización de servicios públicos es fundamental. Es lo que da el entorno para que las empresas, que son las que tienen que generar los puestos de trabajo, tengan un entorno que facilite y no ponga barreras. Y ahí hay áreas importantísimas como la que he mencionado, justicia y sanidad. Segundo bloque que ya hemos hablado es el tema de las pymes y luego 2 sectores que me parecen fundamentales son el sector de turismo, por el peso que tiene nuestra economía y por la excelencia que ha tenido España en el sector turístico, y ahí podemos hacer mucho en variabilización de costes, en transformar la relación con el cliente y en generar plataformas. Y la industria está, yo creo que del orden de un 20% de nuestro PIB. Yo creo que la industria tiene que ganar peso dentro de nuestra economía en cuanto a que genera un empleo más resiliente, menos volátil y un empleo más cualificado, un empleo de calidad. Y ahí tenemos todas las tecnologías que he comentado absolutamente ya maduras y aplicables en el mundo de la industria, y tenemos que ver cómo las ponemos a disposición de todas las industrias, no solo de aquellas más grandes. Y ahí entran las fórmulas de las plataformas y todas las fórmulas de la industria, la tecnología como servicio. A mí me parece que el tema de la industria es fundamental. Además, yo en una época de mi vida profesional pues llevaba ese sector industrial y es que realmente te quedas absolutamente sorprendida
de las industrias que hay en España y de cómo han sabido expandirse, internacionalizarse, y realmente es una pena que dejemos que se deshaga nuestro tejido industrial. Y luego, para mí, otro bloque realmente fundamental es todo el bloque de la ciencia y la tecnología y el I+D. O sea, realmente el valor competitivo hacia el futuro va a estar en el conocimiento, va a estar en el conocimiento en las áreas de sanidad y de salud, va a estar en el conocimiento del mundo de la industria, donde, bueno, pues a lo mejor la fabricación no va a ser ya el valor de esa industria, sino, por ejemplo, la investigación en nuevos materiales. O sea, realmente es en el conocimiento, también en el sector de servicios, el que mejor conocimiento y experiencia pueda dar al cliente. El conocimiento es realmente ese activo que tenemos que ser capaces de cultivar en el país. Por eso el bloque de la ciencia, la tecnología y mejorar la situación del I+D en España me parece fundamental. Por tanto, yo creo que servicios públicos tienen que retomar la digitalización y volver a hacer proyectos innovadores. Creo que tenemos que reforzar el sector industrial, reimaginarnos el turismo en el que tan potentes éramos, un foco importante en las pymes y una prioridad estratégica a la ciencia, la tecnología y el I+D. Tenemos el momento oportuno, está la liquidez, está el caldo de cultivo, pues que toda esta aceleración que se ha producido, todo este cambio de percepción, realmente nos presenta una oportunidad histórica. Tenemos el peligro de estar a otras cosas y ahora a lo que hay que estar a esto, y tenemos el peligro de la falta de confianza y de la colaboración. Yo creo que esos son los dos riesgos que tenemos, porque las capacidades hay, las tecnológicas estamos aquí, hay muchas compañías que tenemos muchas ganas de hacer cosas por nuestro país. Sí, la verdad es que no puedo coincidir más contigo, ¿no? En que en todo lo que tiene que ver con Industria 4.0, ¿no? Y la importancia para nuestro país debe ser también una de las prioridades, ¿no? De poder relanzar y poder automatizar mucho más las fábricas y en sectores tan estratégicos, por ejemplo, como el del automóvil, ¿no? Ángeles, tú que estás ligada, ¿no?, al mundo de la educación y sabemos que es un área que también es parte de tu agenda, ¿no?, y de tus pasiones. Tenemos una pregunta del público que nos dice que qué ideas o fórmulas piensas que serían efectivas, ¿no?, para que la universidad pueda ser parte de ese repensar, ¿no?, y pudiera aportar más valor a esta digitalización. Tenemos ejemplos como Alemania, en donde la conexión universidad-empresa está dando sus frutos. ¿Qué ideas nos propondrías tú? Bueno, yo creo que este es también un tema en el que tenemos que trabajar mucho. O sea, yo creo que la buena noticia es que hay muchas personas en la Universidad Española conscientes de esto y que el tema está encima de la mesa, ¿no? Y lo primero que hay para encaminarte hacia solucionar un tema tan complejo como este, pues es primero reconocer que realmente es algo que tenemos que mejorar. Y yo pues tengo la fortuna de contribuir tanto en varias comunidades como también a nivel en diferentes consejos de asesores de universidades públicas y privadas, ¿no? Yo creo que aquí pues es que realmente son muchas las cosas que tenemos que tocar, ¿no? Primero, la propia universidad en sí, que es un poco endogámica, ¿no? O sea, al final la universidad tiene que ser la que nos está proveyendo a las empresas un activo tan importante como es el talento, que hemos dicho que además va a ser la fuente de competitividad, porque tampoco el acceso a la tecnología va a ser ya una barrera, o sea, realmente es la capacidad de innovar, la capacidad de creatividad que uno tenga dentro de su organización lo que va a diferenciar competitivamente. Por tanto, la universidad tiene que ser quien prepare a esos profesionales, pero es que la empresa tiene que ver a la universidad como sus futuros empleados. O sea, realmente es que los estudiantes no son otra cosa, son las personas que van a entrar en mi empresa dentro de unos años. Entonces, ahí creo que tiene que haber una muchísimo mayor conexión la universidad en la empresa, en el sentido de que la empresa tenemos que decir más a la universidad cómo es el tipo de profesionales que necesitamos. Y yo el otro día en una reunión que teníamos en uno de estos consejos asesores decía, es que se cumple siempre que no los estudiantes más brillantes son los que tienen más éxito en el mundo profesional.
porque no es solo los conocimientos, hacen falta una serie de habilidades, de competencias. Bueno, tradicionalmente, por ejemplo, uno de los hándicaps que hemos tenido y seguimos teniendo es el idioma. O sea, el no hablar inglés realmente es una traba enorme, ¿no? Pero luego hay muchas otras habilidades de gestión de equipos, de comunicación, de gestión de negociaciones, y ahora se añaden todas las necesarias para el mundo digital, que son absolutamente diferentes. Yo creo que eso hay que hacerlo desde el mundo de la universidad. Hay un gran salto entre la salida de la universidad y el mundo de la empresa. No podemos tener una universidad que solamente transmita conocimientos. Creo que tiene que preparar profesionales. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos que pensar en todo lo que es el profesorado. Tenemos la forma de enseñar cambia radicalmente. Ya no es transmitir conocimientos, sino enseñar todas esas competencias digitales de las que hablábamos. La información está ahí. Lo que hay que saber es discriminarla, clasificarla, analizarla. Por tanto, la forma de enseñar tiene que cambiar. No es ya el saber o no tener un conocimiento, es saber gestionarlos, ¿no? Luego tenemos otra asignatura pendiente, que es la digitalización de la propia universidad. La universidad en sus propios procesos tiene que emprender un tremendo proceso de digitalización. Tenemos que revisar también un poco los grados, los títulos. Yo incluso soy un poco más disruptiva, creo que hasta la duración, porque hoy en día diseñar un programa a 4 años es muy difícil. Todas las compañías estamos implantando tecnologías agile, donde lo que ya no te planteas proyectos a largo plazo, sino proyectos a corto plazo, donde vas sacando productos mínimos viables y corrigiéndolos, ¿no? Bueno, yo tengo un poco la idea, quizá todavía un poco disruptiva, ¿no? Pero de llevar ese concepto también al mundo de la universidad. Al final es asegurarnos cómo la universidad está proveyendo un activo a las empresas y cómo las empresas están viendo en la universidad la fuente de sus futuros profesionales. Creo que también no está todo del lado de la universidad, que como decía, pues esa parte de monogamia, creo que también las empresas tenemos que dar un paso decidido de acercamiento a la universidad en ese sentido. Yo he trabajado mucho también con universidades en el pasado, hace años, pues llevé pues, lo que era un poco el segmento universidades, y es increíble las capacidades de investigación y desarrollo que hay, las investigaciones que hay, la calidad de investigadores que tenemos en España y la poca conexión que hay entre los objetos de esas investigaciones y lo que realmente necesitan las empresas. Es verdad que se han hecho muchas cosas, se han dado pasos en esa dirección, pero yo creo que nos queda todavía muchísimo por hacer, ¿no? Nosotros, pues, por ejemplo, estamos trabajando con bastantes universidades, firmando acuerdos con ellos, no solo para acoger a graduados, tenemos incorporados varios doctores en todas las áreas de Big Data Analytics. Nosotros ahora en España somos el centro para toda Europa en las áreas de Big Data Analytics, y ahí pues estamos incorporando doctorados. O sea, yo creo que las empresas también tendríamos que hacer un acercamiento mayor, poner realmente más financiación en la universidad, en las áreas de I+D, pero al mismo tiempo conectar mucho más con las necesidades que tenemos. Y bueno, pues yo creo que la industria pues es un caso clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, como hablamos en el tema de las pymes, yo creo que la universidad es un tema muy complejo. Entonces, requiere entender la dimensión total y los ángulos que tiene este problema que tenemos encima de la mesa, o esta oportunidad que tenemos encima de la mesa, y nuevamente es que requiere la colaboración. Es que yo creo que la colaboración es la palabra mágica, y esa colaboración basada en la confianza. O sea, nos tenemos que sentar todos, porque es que todos tenemos que estar alineados en un interés común, y es que nuestro país sea más competitivo, es que haya más bienestar, es que haya más cohesión social. Por tanto, los que generan los puestos de trabajo y los que preparan a los profesionales, tenemos un proyecto común, no pueden ser proyectos distintos. Estamos en un mundo absolutamente donde tiene que reinar la transversalidad en base a proyectos comunes. Y quizá creo que lo que nos falta un poco en el país es ese proyecto común que nos alinee a todos por encima de las diferencias. Bueno, pues estamos ya a 5 minutos, ¿no? de terminar este webinar tan interesante. Me gustaría, bueno, un poco recopilando, ¿no? las ideas que Ángeles ha compartido con nosotros para mirar a ese futuro, ¿no? y a ese mandala.
Bueno, la palabra colaboración, la prioridad de invertir y transformar más rápidamente todo lo que es pymes, la parte de industria 4.0, también muy importante, el sector público, que yo creo que también es una de, ¿no?, de las asignaturas pendientes como país, ¿no?, en cuanto a transformación y hacerlo más moderno, más competitivo y más eficiente. Me gusta mucho, bueno, tu visión sobre el tema de la educación. Yo creo que nos has contado muy bien, bueno, pues qué tenemos que hacer también para que la universidad prepare a personas que puedan responder a las necesidades de las empresas. Todavía en Europa hay casi 1 millón de puestos de trabajo, ¿no?, por cubrir, porque no tenemos las skills y las habilidades, ¿no?, que se piden, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante, Ángeles. Queremos agradecerte tu tiempo y tu generosidad de compartir con nosotros tu visión. Agradecer a su vez y a Deloitte, bueno, pues su sponsorship de este webinar. Y nada, y agradecer a la audiencia, ¿no?, que ha estado hoy con nosotros, más de 100 participantes, bueno, pues el que hayan tenido el tiempo en sus agendas para compartir este buen discurso, ¿no?, y pensamiento con Ángeles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Marieta, César, y a todos vosotros y a los patrocinadores. Gracias. Gracias.